Hola a todos, es para mí una gran alegría el poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios y espero en el Señor, y es mi oración, que el Señor hable a sus corazones y a su mente como lo ha hecho conmigo. Hoy he sido invitado a hablar acerca del reino de Dios y específicamente el concepto de que somos reyes y sacerdotes. Basados en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Estaré leyendo los pasajes en la Nueva Versión Internacional. En caso de que cambie de versión, yo estaré comentando en qué versión lo estoy leyendo. Me gustaría que repitieran conmigo esta verdad. Somos reyes y sacerdotes con una misión. Este es un tema apasionante que debemos vivir en nuestro hoy y esperar su cumplimiento con ilusión y agradecimiento al Señor. Paul Benward nos dice: ¿qué futuro glorioso se avecina para los hijos de Dios? Para el análisis de este pasaje, estaré aplicando lo estudiado en la pasada enseñanza sobre el reino de Dios. Vimos cómo los cristianos emplean a menudo la palabra reino, pero muchas veces el término sin tener una clara comprensión de su significado o uso en la Biblia. Es importante entonces estudiar cuidadosamente el contexto del pasaje en el cual se encuentra la palabra reino, a fin de determinar precisamente de qué verdades acerca del reino de Dios está hablando el escritor de la Escritura. El entender los diversos aspectos del reino de Dios me ha ayudado a entender el concepto de Dios sobre el reino de Dios en las diversas formas que se presentan en las Escrituras. Veamos entonces estos diversos aspectos del reino de Dios, recordémoslos, que están escritos por Paul Benward en su libro Entienda la profecía en los últimos tiempos. Dice Paul Benward que cuando las Escrituras hablan del dominio de Dios sobre la creación, se hacen evidentes varios aspectos del reino. Y para poder entender el dominio del reino de Dios, deben distinguirse estos aspectos. También se hace evidente que el contexto en el cual se habla el reino va a contribuir en gran manera en determinar el aspecto que está en mente. Entonces, recordemos estos 6 puntos enseñados en la pasada enseñanza acerca del reino de Dios está cerca. En primer lugar, vimos el reino de Dios universal. En segundo lugar, el reino de Dios espiritual. En tercer lugar, vimos el reino teocrático de Dios. Pero vimos como un cuarto punto la importancia de entender el misterio del reino de Dios explicados por el Señor Jesucristo en el conjunto de parábolas y enseñanzas en Mateo capítulo 13. En quinto lugar, vimos el concepto del reino milenario de Dios. Este aspecto del reino de Dios que es aún futuro y que hoy estaremos hablando, y como su nombre lo indica, durará 1000 años. Y por último, vimos el reino eterno de Dios, tal como lo expresa el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Teniendo en cuenta estos 6 aspectos, entonces podremos entender la diferencia entre la Iglesia y el reino de Dios. Debería entonces quedar claro que la Iglesia y el reino de Dios no son términos equivalentes. Veamos, la Iglesia es parte del reino universal, dado que la Iglesia es parte de la creación sobre la cual Dios rige.
La iglesia es el reino de Dios espiritual en esta presente era, aunque el reino de Dios espiritual existía antes que comenzara la iglesia y seguirá existiendo después de que la iglesia sea llevada de la tierra en el arrebatamiento. En el estudio de hoy del pasaje de Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 estaré concentrándome en el concepto de que somos reyes y sacerdotes en el presente y se nos dará el privilegio de reinar con Cristo en el futuro. Luego de recordar estos 6 aspectos diversos sobre el reino de Dios y habiendo establecido el objetivo del estudio del día de hoy, vamos entonces a estudiar el concepto de reyes y sacerdotes dentro del contexto del reino de Dios. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Acompáñame a hacer la siguiente oración. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Te pido hoy que a través de ella y tu Santo Espíritu podamos comprender nuestra posición en Cristo, que por tu gracia tú nos has dado, y cumplir la misión que nos has encomendado de proclamar las obras maravillosas del Señor Jesucristo, y aprender a esperar con ilusión nuestra participación en el reino del Dios eterno. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. En la Nueva Biblia Viva, Apocalipsis 5:10 dice así: Así formaste un reino de sacerdotes que sirven a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Para entender este concepto, estudiemos el contexto en el cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, dentro de los versículos 8 y 10, texto que también se encuentra dentro de un grupo de versículos que es del 8 al 14, versículos que han sido llamados el canto del digno. Dice el verso 8 del capítulo 5 de Apocalipsis: Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Como decía, estos versículos de Apocalipsis 5, del 8 al 14, son llamados el cántico del digno. Ahora me voy a apoyar en el libro Porque el tiempo sí está cerca, de John MacArthur, para hacer el análisis de estos versículos. El cántico comienza con la reafirmación de que Cristo es digno. Eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Él es digno porque Él es el Cordero, el león de la tribu de Judá y el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, abrir los sellos del libro significa decretar los juicios escritos en él. Luego, reafirmando aún más los méritos de Cristo, la canción continúa diciendo: porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esta frase amplía la afirmación del versículo 6 del capítulo 5
de que el Cordero había sido inmolado, explicando el significado de su muerte. En la cruz, Jesucristo pagó el precio de compra con su propia sangre para redimir del mercado de esclavos de la humanidad pecadora aquellos de toda raza, o sea, descendencia, de toda lengua, o sea, de todo idioma, de todo pueblo, o sea, de toda raza, y de toda nación, o sea, de toda cultura. Es interesante notar que estos 4 términos aparecen juntos en otros pasajes de Apocalipsis y abarcan toda la humanidad. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 11:9, Apocalipsis 13:7, Apocalipsis 14:6. Pero veamos cómo el apóstol Pedro nos habla sobre este concepto. Primera de Pedro, capítulo 1, 18-19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La canción sigue expresando los resultados de la redención y dicen: de ellos, de los redimidos, hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, los redimidos son parte del reino de Dios, tal como nos lo enseña Apocalipsis también, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pero los redimidos son también una comunidad de creyentes bajo el gobierno soberano de Dios y son también sacerdotes para Dios. Entonces encontramos en la Escritura que el actual sacerdocio de los creyentes, que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 a 9, prefigura ese futuro en el que tendremos acceso y perfecta comunión con Dios. Durante el reino milenario, los creyentes reinaremos sobre la tierra con Cristo, tal como está en Apocalipsis 20, versículo 6. Estos dos versículos, Primera de Pedro 2, 5, 9 y Apocalipsis 26, me permiten en los siguientes aspectos que estudiaremos, 2 capítulos que estaremos estudiando. Veamos lo que dice Apocalipsis sin velo en el libro de Tim LaHaye. Además, el versículo 10 indica que los santos redimidos serán un reino, sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Cuándo tendrá lugar ese reino sobre la tierra? En el milenio, por supuesto. Nos uniremos a los redimidos de la tribulación para reinar con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Y para finalizar este concepto, veámoslo con lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Ahora abriré un primer capítulo que he titulado Reyes y sacerdotes en el presente. Como lo dije anteriormente, estaré basándome en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios.
Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nos enseña el apóstol Pedro que somos un pueblo especial para Dios con una misión. Dios quiere que tengamos un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Vemos entonces dos aspectos que tenemos que profundizar en ellos. En primer lugar, somos un pueblo especial para Dios, y en segundo lugar, tenemos una misión que Dios nos ha dado. El primer punto estaré compartiéndolo con base en lo que nos enseña el doctor Charles Stanley en su devocional titulado Un pueblo especial para Dios. Allí él hace una pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Estás consciente de cuán valioso eres para el Padre Celestial? Y en este devocional se apoya en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Algunas veces, hasta los creyentes, olvidamos cuál es nuestro propósito en la vida. Por el ajetreo del día a día, es muy fácil olvidar que somos creaciones maravillosas a los ojos de nuestro Creador y que tenemos un propósito en la vida. Por eso, el Señor, en 1 de Pedro, capítulo 2, 9 al 10, nos enseña, en primer lugar, que somos linaje escogido. Lo que quiere decir que no necesitas luchar por ocupar un lugar en la casa del Señor, ya que Él te escogió. El Dios del universo nos buscó activamente porque quería entablar con nosotros una relación eterna. Fuiste seleccionado por Dios mismo. Somos linaje escogido. Pero además somos real sacerdocio. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Las dos funciones estaban separadas y eran distintas, pero en Cristo Dios ha puesto a cada creyente en una nueva categoría. Ahora somos hijos del Rey y tenemos acceso libre y personal al Dios Todopoderoso. Somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio. Pero también somos nación santa. La palabra santa significa simplemente apartada. Somos una nación apartada. El Espíritu Santo nos ha sellado a todos los creyentes como hijos de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y nada puede deshacer esa relación con Dios. Pablo nos dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. En cuarto lugar, somos posesión de Dios. ¿Estamos conscientes de cuán valiosos somos para el Padre Celestial? ¿Estás consciente de cuán valioso eres para el Padre Celestial? Vales tanto para Él que compró tu salvación con un gran precio, la vida de su Hijo unigénito. Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, 20 nos dice, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Nada en cuanto a nosotros tomó por sorpresa a nuestro Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él nos hizo para que seamos sus representantes en el mundo y por eso nos conoce totalmente. Refleja tu vida la posición que Dios te ha dado. Esta es la primera parte de lo que nos enseña el apóstol Pedro, porque Pedro nos dice que Dios nos ha llamado, nos ha seleccionado para un propósito, para una misión. Para desarrollar este punto, me voy a basar en el libro de Rick Warren, que se llama Una vida con propósito. Pero es interesante su subtítulo, que vale la pena que cada uno de nosotros conteste la siguiente pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 24,
donde el apóstol Pablo dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En este mismo capítulo, Rick Warren enumera una serie de puntos que vale la pena recordar para reforzar esta enseñanza de Primera de Pedro. La importancia de tu misión. Cumplir tu misión en la tierra es una parte esencial de la gloria de Dios. La Biblia nos ofrece razones del por qué tu misión es tan importante. En primer lugar, tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra. Como sus seguidores, debemos continuar lo que Él comenzó. Jesús nos llamó no solo a venir a Él, sino a ir con Él, a ir por Él. En segundo lugar, tu misión es un privilegio maravilloso. Aunque es una gran responsabilidad, también es un honor increíble ser usado por Dios. Tu misión involucra dos grandes privilegios: trabajar con Dios y representarlo. En tercer lugar, decirle a otro cómo puede obtener la vida eterna es lo mejor que puedes hacer por ellos. Pensemos bien este punto. Debemos recordar que no importa cuán contentas o exitosas aparenten ser las personas, lo cierto es que sin Cristo están perdidos y listos para una separación eterna de Dios. En cuarto lugar, tu misión tiene un significado eterno. Nuestra misión impactará el destino eterno de otras personas, así que es más importante que cualquier trabajo, logro o meta que encontrarás durante tu vida en la tierra. En quinto lugar, tu misión da significado a tu vida. La mejor manera de describir este punto es recordar la frase de William James: el mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. En sexto lugar, la conclusión del tiempo de Dios en la historia está vinculada con la terminación de nuestra comisión. Esto nos lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El segundo capítulo de la enseñanza de hoy lo he llamado Reyes y Sacerdotes en el futuro, y me baso en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Me gusta como lo explica el comentario bíblico Bacon. Dice el comentarista: la combinación de Dios y Cristo implica fuertemente la coigual deidad del Padre y el Hijo. La idea de que los creyentes son sacerdotes ya ha aparecido en el libro Reyes y Sacerdotes. Lo encontramos en Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10. Aquí los sacerdotes reinarán, sacerdocio y realeza. ¡Qué privilegio para los que siguen a Cristo! Esto me recuerda entonces a Daniel capítulo 7, versículo 27, que nos dice el profeta: entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Para tratar de entender la grandeza del reino, es necesario realizar un bosquejo de las condiciones que habrá en la tierra durante el milenio. Voy solamente a bosquejar rápidamente con diversos versículos de la Escritura
algunas de estas condiciones que habrán en el milenio. Y para ello me basaré en el libro Eventos del Porvenir de Dwight Pentecost. Encontramos entonces que lo primero que viviremos en esta etapa del milenio es la paz. La cesación de las guerras mediante la unificación de los reinos del mundo que serán sometidos al dominio de Cristo. Isaías capítulo 2, 4 dice: Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. La segunda condición que encontraremos es el gozo. Isaías 9, 3 y 4. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subrayaba. En tercer punto, otra condición que encontraremos es la santidad. Isaías 1, 6, 27. Restauraré a tus jueces como al principio, y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Con justicia Sión será redimida, y con rectitud los que se arrepientan. Cuarta condición, encontraremos la gloria de Dios. Isaías 24, 23 lo describe así: la luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre los ancianos. Quinta condición, consuelo. Isaías 12, del 1 al 2. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré. Aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. La sexta condición que encontraremos en el milenio es la justicia. Dice Isaías 9:7: se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David, y sobre su reino está para establecerlo y sostenerlo con justitud y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y por hoy veamos una séptima condición: el pleno conocimiento de Dios. Isaías 11:2. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Dios. Quiero invitarlo que pensemos por un momento cómo va a ser el mundo durante ese tiempo del milenio. Si tan solo con estas 7 condiciones que existirán, realmente es emocionante pensar lo que estaremos viviendo cuando estemos reinando con nuestro Señor. Paz, gozo, santidad, gloria, consuelo, justicia, pleno conocimiento. La amplia diversidad de las esferas en las cuales se sentirán las bendiciones de la presencia del Rey se ven claramente a través de estos pasajes. Por último, destaquemos 2 conclusiones, y vale la pena recordar que también a ellas llegamos en la pasada enseñanza sobre el reino está cerca. La primera conclusión es que siempre que estudiemos
el contexto de la palabra reino en la palabra de Dios, es importante conocer el contexto del pasaje en el cual se encuentra la palabra reino, a fin de determinar precisamente de qué verdades acerca del reino de Dios está hablando la escritura que estamos estudiando. Y en segundo lugar, me gustaría recordar esta frase de Paul Benward en su libro Entienda la profecía de los últimos tiempos. Dice Paul Benward: pero al final de cuentas, ¿qué futuro glorioso se avecina para los hijos de Dios? ¡Qué honor ser redimidos por el Rey y ser parte del reino de Dios presente, así como esperar con ilusión la participación en el reino de Dios eterno! Esta realidad debería motivarnos a representar nuestro Rey de una manera excelente ahora que vivimos diariamente en territorio enemigo, y ello debería motivarnos a esperar con expectativa el regreso del Rey Jesús. Finalicemos esta enseñanza recordando la frase y la verdad que repetimos en nuestra introducción. Repite conmigo: somos reyes y sacerdotes con una misión. Hasta en una próxima ocasión, que Dios los siga bendiciendo. Chao.